El sadomasoquismo es una de las conductas sexuales más conocidas. El hecho de sentir placer al infligirse dolor, aunque parezca extraño, es muy usual. Sin embargo, el asesino del que hablaremos el día de hoy iba aún más allá, ya que no solo se provocaba lesiones increíblemente dolorosas, sino que también se las solía hacer a sus víctimas. Albert Fish, al contrario de lo que su apariencia frágil pueda aparentar, era un monstruo en su totalidad. Conocido como el abuelo asesino o el maníaco de la luna, nació en el año 1870 en una familia con un historial clínico bastante peculiar. Su madre oía voces y tenía alucinaciones. Dos de sus tíos fueron internados en psiquiátricos, su hermana era demente y su hermano era alcohólico. Desde muy pequeño, Albert sentía intriga por el mundo del sadomasoquismo, practicándolo en sí mismo y en otras personas. También solía seguir con mucho ahínco los artículos de la prensa y además guardaba todos los que estuviesen relacionados con el canibalismo, ya que el acto le atraía. Cuando tenía solo 5 años, su madre lo envió a un orfanato, en el cual Fish era maltratado y es aquí donde se da cuenta de que el dolor le provocaba placer. En pocas palabras, los golpes le provocaban orgasmos a corta edad. En 1879, su madre pudo conseguir un trabajo para poder mantenerlo, pero el aquel entonces niño ya estaba perturbado de por vida. Su vida sexual comenzó a los 12 años, con el hijo de un telegrafista algunos años mayor. Fue en esta edad en la que comenzó a adentrarse al mundo de la coprofagia y la urofilia. En 1890, este se mudó a Nueva York, donde ejerció durante un tiempo como prostituto, además de haber violado durante mucho tiempo a jóvenes, incluso después de haberse casado en 1898 con una mujer 6 años menor que él con la que tuvo 6 hijos. Según testimonios de su familia, Albert era un buen padre y esposo, aunque tuvieron que acostumbrarse a sus prácticas poco convencionales. Sus hijos dijeron que en varias ocasiones vieron a su padre golpeándose con una tabla con clavos. La esposa de Fish lo dejó por otro hombre en enero de 1917 y a raíz de este suceso, el asesino dijo que comenzó a escuchar voces. Entre las más destacables se encontraba Juan el Apóstol y Dios, el cual le encomendaba sacrificios humanos. Entre 1910 y 1924, Albert había intentado en más de una ocasión asesinar niños. Sin embargo, no logró concretar ninguno. No hasta que conoció a la niña de 10 años, Grace Bott, la cual conoció gracias a un anuncio colocado por el hermano de la niña, Edward Bott, de 18 años, en el cual solicitaba trabajo, y Albert visitó a la familia con la excusa de contratarle el 28 de mayo de 1928, cuando Albert contaba ya con 58 años de edad. Fish se presentó con el nombre de Frank Howard, un granjero de Farmingdale, Nueva York. En su segunda visita a la familia, convenció a los padres de la niña Grace a que ésta la acompañase a la fiesta de cumpleaños de su hermana. Sin embargo, la niña jamás regresó a su casa. La policía arrestó a Charles Howard Pope el 5 de noviembre de 1930 como sospechoso principal. El sujeto tenía 66 años y para su mala suerte era parecido físicamente a Fish. Pasaron 6 años desde la desaparición de Grace Bott y los padres de la niña, Delia Flanagan y Albert Bott, no tenían idea de lo que le había ocurrido, hasta que en noviembre de 1934 recibieron una carta anónima que decía lo siguiente: Estimada señora Bott, en 1894 un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros 2 fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron al barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres, que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces, cada día y cada noche los azotó, los torturó, para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad porque tenía el trasero más gordo y, por supuesto, una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto la cabeza, huesos e intestinos.
Fue usado en el horno todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente. Fue de la misma manera. En aquel tiempo yo vivía en la calle 409E, número 100, cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406W en la calle 15. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comérmela. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester, que yo había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores. Subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé. Pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces le corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No la follé, aunque podría haberlo hecho si hubiera deseado. Murió virgen. La policía, gracias a una pista en el sobre de la carta, logró arrestar a Fish en diciembre de ese mismo año. El asesino no negó en ningún momento haber matado a la niña. En su declaración dijo básicamente lo mismo que en la carta, además de que confesó haberle cortado la cabeza para posteriormente cortar el cuerpo en 2 con una sierra. A raíz de su detención se le descubren muchos otros crímenes, entre los cuales se encuentra el asesinato de Billy Gaffney, un niño de 4 años, en 1927. Albert le proporcionó más detalles del crimen a su abogado a través de una carta que, al igual que la anterior, contenía una confesión horripilante. Lo llevé a los vertederos de Ricker Avenue. Ahí hay una casa que permanece sola, no lejos de donde lo tomé. Llevé al chico ahí, lo despojé, desnudé y até sus manos y pies. Lo amordacé con un harapo sucio que recogí en el vertedero. Entonces quemé sus ropas, arrojé sus zapatos al vertedero. Regresé y tomé el tranvía 59 Street a las 2 a.m. y caminé de ahí a mi casa. Al día siguiente, cerca de las 2 p.m, llevé herramientas, un muy buen látigo de 9 colas casero, con mango corto. Corté uno de mis cinturones a la mitad. Corté esas mitades en 6 tiras de cerca de 8 pulgadas de largo. Azoté su trasero descubierto hasta que la sangre corrió en sus piernas. Corté las orejas, la nariz, corté la boca de oreja a oreja, le saqué los ojos. Estaba muerto entonces. Enterré el cuchillo en su vientre, acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí 4 sacos viejos de patatas y reuní una pila de piedras. Entonces lo corté en pedazos. Tenía un fardo conmigo. Puse su nariz y orejas y unas cuantas rajas del vientre en el fardo. Entonces lo corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo. Después, a través de sus piernas aproximadamente 2 pulgadas debajo de su trasero. Puse esto en mi fardo con mucho papel. Le corté la cabeza, pies, brazos, manos y las piernas debajo de la rodilla. Coloqué todo esto dentro de los sacos pesados con piedras. Los até y los arrojé en las fosas de agua fangosa que usted verá a lo largo del camino que va a North Beach. Regresé a casa con mi carne. Tuve el frente de su cuerpo que me gustaba, su pene, testículos y un agradable y gordo trasero para asar en el horno y comer. Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y el vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaban buenos. Entonces partí su trasero, corté su pene y testículos y los lavé primero. Puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno. Entonces escogí 4 cebollas, y cuando la carne había asado cerca de un cuarto de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y puse las cebollas. A intervalos frecuentes rocié su trasero con una cuchara de madera. Así, la carne sería agradable y jugosa. En cerca de 2 horas, estaba buena y doradita, cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que este dulce gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de 4 días. Su pequeño pene era dulce como la nuez, pero sus testículos no pude masticarlos. Los arrojé al inodoro. Durante su juicio se le lograron probar cerca de todo tipo de perversiones con más de 100 niños, y matando aproximadamente a 15 de ellos. Fue durante este periodo en que se le descubrió su fascinación por lastimarse a sí mismo, destacando entre sus múltiples métodos, introducirse agujas alrededor de los genitales. En una radiografía suya,
se pudieron encontrar 29 agujas dentro de su cuerpo. Albert Fish fue condenado a la silla eléctrica el 16 de enero de 1936, causando en el primer intento un cortocircuito debido a las múltiples agujas de metal en su cuerpo. No se puede precisar el número exacto de víctimas de Fish, rondando entre las 50 y 100. Antes de ser ejecutado, Albert Fish dijo las siguientes palabras: «Qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado».